Bueno, hoy tenemos a don Francisco, obispo de Solsona. Bienvenido a Marbella. Muchas gracias. Pero permítame en el día de hoy dar las gracias. Dar las gracias en primer lugar a la Junta Directiva del Casino de Marbella por esta iniciativa que estamos realizando junto con don José Antonio, nuestro párroco de Nuestra Señora de la Encarnación, y en especial a don Diego Bañasco. Diego, gracias por estar siempre pendiente de todo como representante y vocal de cultura en nuestra Junta Directiva de aquí del Casino. Pero tengo que dar también las gracias a don José Antonio. Don José Antonio, nuestro querido cura Pepe. ¿Por qué? Eclesiásticamente sabemos cómo tiene la Iglesia de la Encarnación y todos los que estamos aquí, todos los feligreses sabemos cómo es, pero culturalmente está dando un vuelco a la ciudad de Marbella. En primer lugar ha empezado fuerte con la conferencia aquí del obispo, igualmente de don Luis de San Martín, donde se presentó aquí en estas instalaciones la charla conferencia sobre el sínodo, y creo que ha dado un salto cuantitativo y cualificativo en este sentido, en el sentido de decir que vamos a más, y ha realizado una conferencia con esta cultura del encuentro que terminamos el día de hoy con la guinda, con el pastel, como se suele decir por esta zona de Andalucía, y queremos agradecer. Muchas gracias, cura Pepe, gracias por esta iniciativa en la que culturalmente enriquece, y nos enriquece no solamente a los que estamos aquí en el día de hoy, sino que también gracias a los medios de comunicación llegan a las personas que no pueden estar aquí. Sin más, autoridades eclesiásticas, muchas gracias por estar aquí, acompañando a don Francisco. Don Miguel Ángel, ya te tuteo, Miguel Ángel, gracias, gracias a ti también por acompañarnos y hacer la presentación que va a hacer don Francisco en el día de hoy. Sabéis que me gusta hablar, no hablo más, y cedo la palabra a don Miguel Ángel para que haga la presentación de don Francisco. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, como decía antes, a todos y bienvenidos a esta última conferencia del ciclo que hemos titulado Cultura del Encuentro, y que pide y que da pie a postular un bonito lema para esta ciudad y que podría perdurar para los próximos años: Marbella, ciudad del encuentro. Después de profundizar en estos días sobre qué antropología, qué visión del hombre nos permite construir una cultura del encuentro, qué rasgos y qué elementos son imprescindibles para generar esta cultura, elementos, según vimos, como la audacia, el lenguaje, la escucha, la liberación del resentimiento, entre otros muchos, cómo las religiones, entre ellas el cristianismo, han de estar al servicio del encuentro, y cómo el encuentro con la persona de Jesucristo está llamada a ser fundamento y vector para promover la construcción de una fraternidad universal. Pues bien, teniendo en cuenta todo esto, en esta tarde, como broche final, con la conferencia de Monseñor Francisco Conesa, titulada Cristianos en una sociedad del encuentro, cerramos este primer ciclo respondiendo a la invitación del Papa Francisco a generar una cultura del encuentro. Monseñor Francisco Conesa nació en Elche el 25 de agosto de 1961. Cursó su estudio eclesiástico en el seminario diocesano y fue ordenado sacerdote en el año 85. Es doctor en teología y en filosofía por la Universidad de Navarra. Su ministerio sacerdotal lo ha desarrollado en la diócesis de Orihuela y Alicante, ministerio que ha compaginado desde sus inicios con el ejercicio de la docencia y la reflexión teológica, tanto en el seminario diocesano como en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. El 27 de octubre de 2016, el Papa Francisco hizo público su nombramiento como obispo de Menorca y recibió la ordenación episcopal el 7 de enero de 2017. Y en enero de este mismo año ha sido nombrado por su santidad obispo de Solsona. En la conferencia episcopal ha sido miembro de la Comisión Episcopal de la Doctrina de la Fe y en la actualidad es presidente de la Subcomisión Episcopal para las Relaciones Internacionales Interconfesionales desde abril de 2002. Sí. Es autor de numerosos artículos sobre la revelación, la fe, el ateísmo, el análisis del lenguaje
y de varias obras entre las que destacan Creer y conocer el valor cognitivo de la fe en la filosofía analítica, Filosofía y lenguaje, o también la última obra que creo que ha compartido, ¿verdad?, El nuevo ateísmo, entre otros de sus obras últimas. Según hemos escuchado estos días, la realidad del viejo continente, es decir, de Europa, desde el punto de vista sociológico y cultural, es ya una sociedad plural, possecular y poscristiana. Pues bien, es en este contexto y no en otro donde tenemos la responsabilidad de aprender a vivir la fe, al mismo tiempo que estamos llamados a aportar la eterna novedad del Evangelio para contribuir a construir una sociedad del encuentro. Sin más preámbulos, acogemos y escuchamos con atención a Monseñor Francisco Conesa. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por estas palabras de presentación. Es un gusto estar hoy aquí con vosotros, haber atravesado toda la península para venir aquí, porque Solsona está muy al norte, ¿eh? Hace más fresquito que aquí también, ¿eh? Es casi pre-Pirineo, ¿eh? Ya estamos muy encima del Pirineo. Ya sabéis que llevo 2 meses nada más allí, ¿eh? He estado 5 años en Menorca y he disfrutado mucho allí, y ahora disfrutaré en Solsona, ¿eh? Pero estoy comenzando. Muy bien, iré poniendo el esquema de lo que voy diciendo en la pantalla, ¿eh? El título de esta conferencia es Cristianos en una sociedad plural. Hablaremos del encuentro, pero quiero hablar también de lo que significa ser cristiano en una sociedad plural como la nuestra. Y el primer punto es este: vivimos en una sociedad muy plural. Es una realidad que percibimos cada día cuando salimos a la calle. Nos tropezamos con personas de otras culturas, de otros credos, de otras maneras de pensar. El fenómeno que se llama la globalización ha hecho también que nos percibamos como mucho más cercanos unos a otros. Alguien ha hablado de que somos una aldea global, una pequeña aldea, todo el continente. Y dice alguno, para expresarlo lo mejor es decir que todo el mundo habla de todo el mundo, porque nos enteramos de todas las cosas. Es como, el mundo es casi como un patio de vecinas, es decir, todo está muy cercano. Vivimos en un mundo muy plural. Siguiendo a ver si yo me aclaro ahora, siguiendo a un sociólogo muy prestigioso que es Peter Berger, él distingue como 2 tipos de pluralidades. Una es la pluralidad que se da entre el discurso secular y el discurso religioso, y otra es la pluralidad que se da dentro del discurso religioso. Por una parte, la pluralidad entre el discurso secular y el religioso. Y creo que en España hemos sufrido una transformación, o se ha dado una transformación muy fuerte en este sentido. Después de una época en la que el catolicismo era la religión dominante y en la que se ocultaba la disidencia, ahora hemos pasado a una sociedad laica en la que muchos de sus miembros han abandonado las creencias de la niñez o han dejado de practicar la fe. Los datos sociológicos son muy claros. En nuestro país, el 15,9% de personas se declaran no creyentes, llegando al 49% entre los más jóvenes, 49% de no creyentes. Y se declara católicos un 68,2% de la población, pero entre los jóvenes el 34%. Y esto sucede en toda Europa. En general, en Europa, el grupo que se declara no religioso es cada vez mayor. Es decir, el discurso secular se va imponiendo cada vez más. Incluso se podría decir que ahora lo difícil es mostrarse como cristiano, ser cristiano en medio de esta sociedad. En los espacios públicos, como en el mundo de la cultura, en los medios de comunicación o en la política, los cristianos no tienen voz o no la dicen. Son muchos los que prefieren ocultar su fe. Hace un par de años se suscitó un debate a raíz de un artículo que escribió un filósofo joven, se llamaba Diego Carrocho, que se llamaba ¿Dónde están los cristianos? Lo publicó en El Mundo. Y decía, ¿dónde están los cristianos? En las redes sociales, en las tertulias, en los discursos,
de los intelectuales, ¿dónde están los pensadores cristianos? Eso suscitó un debate bastante interesante, porque realmente tenemos la sensación de que han desaparecido o han sido acallados. Quizá ha triunfado eso que llaman la cultura de la cancelación, es decir, si dices algo que no está de acuerdo con la opinión políticamente correcta, pues eres cancelado, eres rechazado socialmente o incluso boicoteado en los medios de comunicación. Bien, no quiero seguir por esta línea, sino simplemente señalar cómo se ha sufrido o se ha dado un cambio muy profundo en nuestra sociedad. Se podría decir que el discurso secular, la increencia, se ha abierto camino y es el lenguaje dominante en los espacios públicos. Por otra parte, tenemos el otro pluralismo es el que se da en la gran diversidad religiosa que tenemos. Lo percibimos también cada día, esa gran diversidad. En nuestras sociedades percibimos con facilidad la presencia de personas que profesan otros credos. Por una parte, la inmigración ha facilitado que en España haya más pluralidad, el turismo también ha facilitado, y ahora vemos con facilidad mezquitas, templos budistas o centros budistas o centros de otras religiones del Oriente. También hay muchas personas que se declaran buscadoras de una espiritualidad, aunque no definida, no se definen religiosamente, o incluso desde el ateísmo hay personas que buscan una espiritualidad. Como señala este sociólogo Peter Berger, frente a las profecías que auguraban que todo sería secular, una época totalmente atea, lo que nos encontramos es una época muy plural, donde hay gente muy diversa, creyentes, personas muy religiosas y otros que se declaran en búsqueda y otros que se declaran ateos. Él habla de su libro se llama Los numerosos altares de la modernidad. Hay muchos altares, hay mucha diversidad. Vale, este es el primer punto. Segundo punto. Creyentes en una sociedad plural. ¿Cómo vivir nuestra fe cristiana en esta sociedad plural? Yo considero que la vivencia de la fe en este tipo de sociedad requiere tres cosas fundamentales. La primera, una profunda experiencia de fe, una profunda experiencia de Dios. Es necesaria esta experiencia. En aquello que decía Santa Teresa, en estos tiempos es menester amigos fuertes de Dios. Pues mirad, ante la gran diversidad de propuestas religiosas alternativas y ante la disminución del apoyo social a la religión, es necesario creyentes convencidos de su fe. Y un creyente convencido es un creyente que ha vivido esa fe, que ha experimentado lo que es esa fe. No se vale ya ser creyente por tradición o de memoria. Cada creyente tiene que vivir esa relación personal con Jesucristo. Yo creo que eso es lo que quería decir Karl Rahner, un teólogo famoso del siglo XX, cuando decía que el cristiano del siglo XXI o será un místico o no será. El cristiano del siglo XXI, ante esta gran diversidad, o es un hombre que ha experimentado algo, que ha vivido realmente una relación personal con Dios, o no podrá vivir como cristiano. Hay un documento de la Conferencia Episcopal de la Comisión en la que yo estoy, que es sobre la oración cristiana. Y ahí se dice, la Iglesia tiene que ser percibida como casa de oración. Tengo aquí una frase de ese documento. Dice, la Iglesia no puede ser percibida solo como educadora moral o defensora de unas verdades, sino ante todo como maestra de espiritualidad y ámbito donde llegar a tener una experiencia profunda de Dios. Muchas veces la Iglesia parece solo como la que da normas, la que dice, la Iglesia es la que ayuda a vivir también una experiencia de Dios. Y esto es fundamental. Por tanto, en una sociedad pluralista, primero, cristianos con una profunda experiencia de Dios. Segundo, cristianos con una formación sólida que incluya todos los aspectos de la vida cristiana, lo cual requiere conocer el contenido de la fe, pero también el destinatario y el ambiente en el que se desarrolla.
Hace falta una formación integral en todos los aspectos, pastorales, intelectuales, espirituales y humanos de la fe, porque la fe abarca toda la persona y no podemos quedarnos solo en el coco, en las cosas intelectuales. Todas las cosas son importantes, ¿eh? Y también una formación permanente. Yo creo que aquí tenemos una tarea fuerte, ¿eh? Y no me refiero solo a los laicos, también a los curas y a los religiosos, ¿eh? Porque muchas veces la formación queda en lo que aprendí en el seminario o en las cosas que me dijeron de pequeño. Y esto no puede ser. En una sociedad tan plural, donde hay tantas visiones alternativas, o un cristiano se forma de verdad, o no podrá dar razón de la esperanza, explicar cómo es su fe o lo que es su fe. Cuando falta esa solidez en la formación, ¿qué pasa? Entra el subjetivismo, pues a mí me parece, o los relativismos, o se asumen las opiniones del ambiente, lo que dice la sociedad, pero ya no eres coherente con tu fe. Creo que esto hay que moverlo en todos los niveles, y en este sentido creo que es muy importante el catecumenado bautismal y la iniciación cristiana, porque son cauces para esa formación. Y el tercer aspecto es cristianos que viven su fe unidos a la Iglesia. Es decir, en un mundo plural es fundamental la referencia a la comunidad cristiana. Es indispensable para el cristiano esa experiencia de ser Iglesia y que sea muy consciente de que no puede vivir su fe sin la comunidad, necesita a la comunidad cristiana, porque de ella ha recibido la fe y con ella la celebra y en ella la comunica. El ambiente secular, la pluralidad de religiones hace que la fe tenga que confrontarse constantemente con la increencia o con religiones alternativas. Y en este contexto es importante el apoyo de la comunidad, el celebrar la fe con la Iglesia, el respaldo de los demás. Yo creo que en esta línea va todo el sínodo de los obispos, el tema de la sinodalidad. Nos quiere hacer sentir que somos parte de la Iglesia, que caminamos juntos, que la Iglesia es cosa de todos nosotros, que tiene que incrementar nuestra participación en esta misión de la Iglesia. Quiere hacernos sentir, va en esta línea, que vivir unidos como Iglesia. Tercer punto, hombres y mujeres de diálogo que fomentan la cultura del encuentro. A la vez que hay que hacer esto, es decir, estar una fuerte experiencia, una buena formación, unidos en la Iglesia, a la vez tenemos que ser una Iglesia abierta al diálogo con todos. Esta convivencia con gente de otras culturas, de otras religiones, nos tiene que hacer abrirnos a ellos, a las riquezas de sus tradiciones. Eso es lo que el Papa llama la cultura del encuentro. Él habla de recuperar el encuentro, el diálogo, para construir el futuro. Es un tema que ha desarrollado sobre todo en aquella encíclica Fratelli Tutti, en la última que ha escrito, ante el individualismo, ante una cultura del fragmento, que es lo que nos estamos tropezando, y de la disgregación. Hay que abrirse al encuentro y hacer del encuentro una cultura, dice, es decir, que esté integrado en la cultura. Acercarse, expresarse, escucharse, mirarse, conocerse, tratar de comprenderse, buscar puntos de contacto. Hay una doble amenaza al encuentro, y es el fundamentalismo y el relativismo. Y vuelvo a aquel autor, a Peter Berger, que habla muy bien de este tema. Las sociedades antiguas eran homogéneas, entonces no se dudaba de las cosas. En cambio, las sociedades modernas, que son tan plurales, pues nos hacen cuestionarnos más las cosas. Hay respuestas alternativas. Y eso puede provocar o cerrarnos mucho en nosotros mismos, fundamentalismos, o todo vale, relativismos. Es una doble amenaza. Algunas personas adoptan posturas fundamentalistas. Dice Berger que el fundamentalismo es un intento de restaurar la certeza amenazada.
Ya no tengo esa certeza, tengo inseguridad, me da miedo ser cuestionado y entonces opto por estas posturas fundamentalistas. Esto aparece en algunos grupos tradicionalistas dentro del catolicismo. Hay por ahí páginas web que en cuanto alguien promueve un acercamiento a los demás enseguida le atacan, ¿no? Un acercamiento, un diálogo interreligioso, cualquier cosa de estas, enseguida atacan como que es contra la fe y mantienen posturas muy duras, ¿eh? Eso está por ahí, conocemos los nombres de las páginas, etcétera, ¿no? Y en el otro extremo está el relativismo, que también el relativismo, en el fondo, dice Berger, es una adaptación a la relatividad, como no sé cómo en toda esta maraña de creencias, no sé cómo manejarme, pues todas son buenas, todas las religiones son santas y buenas y se acabó. El pensamiento posmoderno, que es donde estamos situados, es relativista, generalmente es relativista. Y una de las críticas más duras al relativismo, sabéis que la hizo el Papa Benedicto XVI. Habló mucho desde el principio de la dictadura del relativismo, que impone el propio yo y los propios deseos, y lo hace como la norma de todo. El Lumen Fidei del Papa ya Francisco también lo dice, ¿no? El hombre ha renunciado a la búsqueda de una verdad grande y se ha contentado con pequeñas luces para un instante fugaz, pero que son incapaces de abrir el camino. Berger dice, el relativismo conduce al nihilismo moral, el fundamentalismo hacia el fanatismo. El reto es vivir la fe en la mar de las diversas creencias, sin fundamentalismos, sin relativismo. Para eso yo creo que es muy importante promover una cultura del diálogo, para crear una sociedad abierta, plural y solidaria. Es esencial desarrollar una cultura del diálogo. Frente a una concepción de la Iglesia como una institución monolítica que vive cerrada en sí misma, tenemos que dar paso a una Iglesia que está abierta al diálogo con todos los hombres, que quiere comprender las esperanzas y las búsquedas que alberga el corazón de los hombres. Y este camino, que siempre debe realizarse, es más urgente en nuestra sociedad, cuando el individualismo va creciendo en medio de la sociedad, cuando cuesta tanto sentarse a escuchar al otro. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, que habla de este diálogo, habla de que hace falta mucha paciencia, de que hace falta perseverancia, virtudes que no están en nuestra sociedad, para escuchar al otro, para poder encontrarse con el otro. Dice, el diálogo no es el febril intercambio de opiniones que hay en las redes sociales, eso no es el diálogo. El diálogo requiere un intercambio paciente y respeta el punto de vista del otro, quiere comprender al otro. Yo creo que, mirad, hay una frase del Concilio, que yo escribí un artículo en su momento, ya hace muchos años, que dice, y que a mí me resulta sugerente, que dice esto: la Iglesia camina a lo largo de los siglos hacia la verdad plena. ¿Sabéis por qué es sugerente? Porque me hace pensar en la Iglesia como una Iglesia que está en camino, en búsqueda de la verdad. A veces los cristianos tenemos la idea de que, bueno, yo como creo en Jesucristo, el camino, verdad y la vida, ya tengo toda la verdad. No, Señor. Jesucristo es la verdad, pero que tú la hayas comprendido es otra cosa. Y que tú la hagas tuya es otra cosa. ¿Entendemos? Y para eso necesitas dialogar. Necesitas escuchar. La Iglesia camina con toda la humanidad, está buscando la verdad. Por eso tengo que dialogar con las religiones, con la ciencia, etc. Tengo que dialogar con los demás, porque me ayudan en ese camino a descubrir esa verdad que es Cristo, ya lo sé, pero tengo que descubrirla y apropiarla, hacerla mía. Por eso, a mí me resulta sugerente, la Iglesia camina, somos caminantes. Mirad, bueno, así de pasada diré, hay brevemente comentaré una propuesta que se ha hecho famosa, no sé si conocéis, de un periodista que se llama Rob Dreher, un periodista americano. Se llama La opción benedictina. Ha sido un libro
que ha sido un éxito editorial, también en castellano, ¿eh? Este señor sostiene que los cristianos tendríamos que volver a lo que, según él, hacían los benedictinos en la antigüedad, que era construir sociedades. Como toda la sociedad es tan mala, hagamos pequeñas sociedades buenas, pequeñas sociedades donde infundamos los valores cristianos y los demás que les parte un rayo, digamos, así dicho. Es decir, hagamos pequeños núcleos, islas de santidad y de estabilidad, dice. Y yo digo, eso no es catolicismo. Eso no es la manera en que los católicos vemos, porque los católicos nunca nos hemos pensado como un gueto, ni como una sociedad cerrada. No, los católicos buscamos puentes, tender puentes y de diálogo con todos. No eso de cerrarnos, y no creo tampoco que San Benito hiciera esto, porque justamente San Benito y los benedictinos fueron los que conservaron la cultura, toda la cultura de Occidente, y estuvieron en diálogo con toda la filosofía de Occidente, y la mantuvieron, la filosofía y la literatura y el pensamiento. Así que creo que no es esa la salida, ¿eh? La salida es mantenerse en el diálogo. Comentaré un poco rápidamente cuáles son. Bueno, aquí tengo una frase del Papa que dice: hablar de cultura del encuentro significa que como pueblo nos apasiona intentar encontrarnos, buscar puntos de contacto, tender puentes, proyectar algo que incluya a todos. Eso es la cultura del encuentro. Principales ámbitos de diálogo. Mirad, voy a señalar 4 o 5 ámbitos de diálogo. Primero, diálogo sobre los valores sobre los que se debe construir la sociedad. Este diálogo creo que es importante. Una sociedad pluralista como la nuestra, es muy importante el diálogo de todos para ver cuáles son las bases sobre las que se construye la sociedad. Es necesario llegar a alcanzar consensos. En algunos estados hay una tendencia a imponer un laicismo excluyente que no deja voz a las personas religiosas. Se considera equivocadamente que lo más respetuoso es imponer el ateísmo, no creer nada. Eso no es un laicismo de respeto de los demás. Lo que se realiza en realidad es una imposición de la visión agnóstica y atea de la vida y de la sociedad, que no respeta las creencias de los individuos. Creo que es muy importante que los creyentes también intervengamos en el diálogo sobre los valores sobre los que se construye la sociedad, que se valore la aportación de las religiones. Un Estado que mantiene un laicismo moderado o una laicidad de diálogo es el que respeta todas las creencias religiosas, valora lo que significan para la sociedad y no toma partido por ninguna, pero las respeta a todas. Eso es una laicidad que se llama de diálogo o activa. Hay un filósofo alemán muy interesante, Jürgen Habermas, de la escuela de Frankfurt, ateo, de la escuela heredera del marxismo, que en los últimos escritos, los últimos años, está reivindicando precisamente el papel de las voces religiosas dentro de una sociedad plural. Él habla de que en una sociedad verdaderamente plural se han de tomar en cuenta los contenidos del discurso religioso con vistas a promover normas jurídicas vinculantes para todos los ciudadanos. Hay que escuchar esa voz. El Papa Francisco también, en Fratelli Tutti, dice: no puede admitirse que en el debate público solo tengan voz los poderosos y los científicos. Debe haber lugar para la reflexión que proceda de un trasfondo religioso que recoge siglos de experiencia y de sabiduría. Por tanto, primer diálogo que queremos mantener sobre las bases en las que se está construyendo la sociedad. Yo creo que esto es muy importante aquí en España, donde la voz de las religiones no se escucha para nada.
No quiero ahora seguir por esta línea, pero no se escucha. Segundo, diálogo con la cultura. Diálogo con la cultura es fundamental. La cultura entendida como el tejido de relaciones de los hombres, como la vida de un pueblo. Aquí hay un doble movimiento. Básicamente se habla de evangelizar la cultura, inculturar el evangelio. Por una parte, evangelizar la cultura, es decir, nosotros queremos aportar nuestra fe, queremos aportar la manera en que vemos nosotros la realidad. Y evangelizar la cultura es transformar, decía Pablo VI, hay que transformar los criterios de juicio, los valores determinantes, los puntos de interés, las líneas de pensamiento, las fuentes inspiradoras de la sociedad. Y por otra parte, el otro movimiento es inculturar el Evangelio, es decir, hacer que el Evangelio se encarne en una cultura, se exprese en una cultura, anunciarlo en una cultura. Es un proceso lento, pero muy importante, encarnar el Evangelio en una cultura. Hay que subrayar que una cultura auténtica no se cierra nunca en sí misma, sino que es una cultura abierta al diálogo, que se enriquece cuando dialoga. Hay otro aspecto, voy rápidamente en este punto, porque de cada uno de estos podríamos dedicar no sé cuántas conferencias, o para el año que viene, diálogo con la cultura. Tenemos diálogo, hombres de diálogo con la razón y las ciencias. Algunos creyentes tienen miedo de enfrentarse al pensamiento, como si eso supusiera una amenaza de su fe. La Iglesia nunca ha pensado así, nunca. La Iglesia siempre ha tenido la convicción de que si la ciencia dice algo verdadero, eso no puede estar nunca en contradicción de la fe, porque tanto lo que dice la ciencia como lo que dice la fe proceden de una verdad que es Dios, eso decía Tomás de Aquino, y no se pueden contradecir nunca. Si se contradicen es aparentemente, alguien se equivoca, o el científico o el creyente, pero no puede haber contradicción. Y por eso no hay que tener miedo de pensar la fe, de enfrentarla a la ciencia, no hay que tener miedo de dialogar con todo eso. El creyente, en Lumen Fidei, que es una encíclica del Papa Francisco, se habla de un tema que ya había hablado Juan Pablo II en Fides et Ratio, circularidad, razón y fe. Y decía que la fe ayuda a la razón a abrirse y a la vez la razón ayuda a la fe a expresarse y a ser universal. Hay como un influjo bueno de una en otra. Yo creo que eso hay que cultivarlo. El Papa Benedicto hablaba de otra cosa y era de ensanchar la razón. La razón moderna es una razón demasiado estrecha, una razón muy calculadora, una razón, y hay que abrirla, ampliarla, para que tenga cabida también lo trascendente. El tema de ensanchar, la razón grande, el gran logos, era un tema muy bonito del Papa Benedicto. Y respecto al diálogo con la ciencia, la fe lo que le invita es a que no se cierre nunca en sí misma, ni en sus métodos, sino que se abra a otros saberes. La ciencia alcanza muchas cosas, pero no lo dice todo, ni lo sabe todo sobre el hombre, sobre el mundo, sobre la vida, sobre su sentido. Tiene que abrirse al pensamiento, a la filosofía, también a la fe. Las ciencias empíricas aportan grandes avances, pero no explican por completo la vida. Por eso hay que recordarle que no debe sobrepasar sus límites metodológicos. Vale. Yo creo que aquí en este punto, yo creo que sabéis que es muy importante que haya buenos científicos que sean creyentes, porque esa síntesis de fe y ciencia se realiza en las personas. Y más que muchos discursos es un buen científico que sea creyente y que explique cómo mantiene su fe y cómo lo hace. Y los hay. Y después está también el diálogo con otros creyentes. Y aquí me refiero al diálogo ecuménico, el diálogo con cristianos, el diálogo con los judíos y el diálogo con creyentes de otras religiones. Como ha dicho Miguel Ángel, ahora estoy yo encargado de este tema, pero bueno, es un tema que llevo hablando de él muchos años, pero ahora en la conferencia episcopal me han encargado a mí de este tema del diálogo
ecuménico e interreligioso, ¿no? El diálogo ecuménico, es decir, el diálogo con cristianos de otras confesiones, es fundamental, es fundamental. He puesto ahí, es un camino ineludible, lo dice el Papa en Evangelii Gaudium, camino ineludible, no se puede saltar, no puede decir uno, pues no dialogo, no señor, tienes que dialogar con los hombres creyentes de otras religiones. Lo primero es establecer relaciones humanas, eso es lo primero. Después viene el diálogo teológico, ¿vale?, sobre lo que nos une, que son muchas cosas. Yo ayer estuve con los coptos que hay allí en Solsona, porque además el jefe de los coptos es el jefe de los coptos en toda España, el que está allí, el padre Reguis, el Abuna Reguis. Y entonces él me decía, si son casi todas las cosas estamos de acuerdo, usted y yo creemos que Jesucristo es el Señor y Salvador, sí, pues eso es lo fundamental, sí, es verdad, es verdad. Dice, ¿qué nos diferencia? Y decía, bueno, yo a una persona le pregunté lo de la procesión del Espíritu Santo, si procede del Padre, del Hijo o solo del Padre. Y dijo, ¿a mí qué me dice? Yo no sé nada de eso. Dice, claro, es decir, lo que nos separa no son cosas fundamentales, ¿eh? Bien, bueno, yo creo que ese diálogo teológico. Pero está el diálogo espiritual, de las tradiciones espirituales que tenemos. Y está también el diálogo de las obras, de la colaboración en la lucha por la justicia y en los trabajos a favor de la persona humana. Creo que aquí hay mucho que hacer. Un diálogo diferente es el diálogo con los hijos de Israel. El diálogo para el mundo cristiano, el diálogo con el judaísmo es muy singular. Porque mirad, el judío no es otra religión. No. Somos la misma. Nuestro Dios es el mismo. Las escrituras son las mismas. Y por eso, ahora el Papa, en la reforma que ha hecho de la curia, ¿dónde ha colocado el diálogo con los judíos? En el diálogo ecuménico. No el diálogo con otras religiones. No. Con el diálogo ecuménico. Porque son nuestros hermanos. El diálogo con el judaísmo es fundamental para el cristiano. Podemos aprender mucho del judaísmo. Estamos llamados a profundizar en el vínculo que tenemos judíos y cristianos. Y después ya está el diálogo con otras religiones. Es un tema que el Concilio Vaticano II pues promovió mucho, porque dice el Concilio que todas las religiones son intentos de responder a los enigmas recónditos de la condición humana, a lo que está en el corazón de los hombres. Y que en ellas, en cada religión, hay muchas cosas verdaderas y buenas, que son todas destellos de aquella verdad que brilla, que es Jesucristo. Entonces, nosotros como cristianos, ¿qué tenemos que hacer? Descubrir esa verdad, dialogar con ellos para ver qué ha hecho el Espíritu Santo en ellos, cómo ellos han podido alcanzar metas de santidad y de verdad, cómo han alcanzado cosas buenas. Nos interesa dialogar, necesitamos dialogar. Sabéis que el Papa Juan Pablo II fue pionero en aquel encuentro de Asís, el año 82, y que dio lugar a una praxis muy bonita de diálogo con otros creyentes, y el Papa Francisco lo ha sido también, firmando el 4 de febrero del 2019 un documento con el imán de Al-Azhar, el documento sobre la fraternidad humana, un documento extraordinario. De hecho, la ONU ha declarado el 4 de febrero, porque se firmó como Día de la Fraternidad Humana, Día del Diálogo con las Religiones. En la mente del Papa Francisco, este diálogo hace falta para tres cosas. Él habla, primero, es condición necesaria para la paz en el mundo, y hay que reconocer que aspectos de nuestras doctrinas a veces han provocado formas de desprecio, de odio, xenofobia o negación del otro. Segundo, es un diálogo que lleva consigo un compromiso ético de trabajar juntos por la creación y por los más pobres. Por tanto, un diálogo orientado al cuidado de la naturaleza y el cuidado de los más pobres. Y hay un tercer objetivo, que es mantener viva en el mundo la sed de absoluto. Yo creo que esto es muy importante. Frente al secularismo, las religiones tenemos la función de mantener entre los hombres
la apertura a la trascendencia. Dice un texto muy bonito del Papa, las religiones están llamadas a hacernos comprender que el centro del hombre está fuera de sí mismo, que tendemos hacia lo alto infinito y hacia el otro que tenemos al lado. Pues esta es la función de este encuentro y diálogo que nos enriquece a todos. Doy un paso más. Proponer, y ahora, junto al diálogo, está también la propuesta de la fe. No todo queda en diálogo para el cristiano. Diálogo y anuncio van siempre unidos. El diálogo lleva también a proponer la fe. Proponer la fe en una sociedad plural. ¿Cómo proponer la fe en esta sociedad? Sabemos que la propuesta cristiana es una más de la que escucharán nuestros contemporáneos, pero también tenemos la convicción de que es la respuesta a las búsquedas más profundas que tienen. Por eso tenemos obligación de continuar anunciándola. Hay un texto de la carta de Pedro, primera de Pedro, que dice: estad dispuestos siempre a dar explicación a todo el que os pida una razón de vuestra esperanza, pero con delicadeza y respeto, teniendo buena conciencia. Yo quiero ahora incidir en la segunda parte de esta frase, es decir, en el estilo, en la forma de proponer la fe, que es muy importante. Con delicadeza y respeto, teniendo buena conciencia. Creo que es muy importante, es decir, no se puede anunciar a Jesucristo si no es en el diálogo. El diálogo también afecta a la manera en que anunciamos a Jesucristo. Este anuncio ha de estar caracterizado por un exquisito respeto a la conciencia de los demás. Y eso quiere decir que siempre tiene carácter de propuesta. Proponemos, ofrecemos una vida. Y tiene ese carácter de diálogo, como el que Jesús tiene con la samaritana o con los discípulos de Maús. Es un diálogo que les va abriendo a una realidad trascendente. Eso requiere de nosotros cercanía, capacidad de escuchar, no situarnos ante los demás juzgando, sino comprendiendo. Por eso el Papa Francisco critica mucho el proselitismo. Le tiene mucha manía al proselitismo y habla muy duro. Porque la Iglesia crece por atracción y por testimonio. El proselitismo es un intento de imponer una ideología prescindiendo de la gracia. No es lícito presionar a los demás para que acepten nuestras creencias. Hay un texto del Concilio muy bonito cuando habla de la libertad religiosa y dice: la verdad no se impone por la fuerza de la misma verdad, no se impone sino por la fuerza de la misma verdad que penetra con suavidad y firmeza a la vez en las almas. Es la misma verdad la que va penetrando en el corazón de los hombres. No hay que presionar. A mí me gusta también otro texto del final de la carta a los Colosenses, que no se suele citar en teología fundamental, pero es un texto muy bonito que lo dice San Pablo, da este consejo: vuestra conversación sea siempre agradable, con una pizca de sal, sabiendo cómo tratar a cada uno. Creo que es muy importante, en el estilo, cuando anunciamos a Jesucristo, que sea agradable, con una pizca de sal, a cada uno hay que decirle lo suyo. Nada de eso que dice el Papa de caras de esto, ¿cómo es? De Cuaresma, de tal, es decir, el Papa ataca mucho todo esto, ¿no? De pepinillos en vinagre, cara de pepinillos en vinagre, no, sin rigideces, siendo sensibles, con que vuestra conversación sea agradable, por su pizca de sal. Bueno, es un consejo de San Pablo, bastante interesante. Después yo creo que hay otro punto que a mí me parece muy interesante, importante, y es presentar el cristianismo como algo nuevo. Mirad, el cristianismo cuando irrumpió en la sociedad de su época era una novedad absoluta. Ahora tenemos la mala suerte, ahora resulta que vivimos en una sociedad post-cristiana, se ha dicho estos días, me parece, ¿no? Es decir,
Una sociedad que cree que sabe lo que es el Evangelio, pero no tiene ni idea, porque no sabe realmente lo que es el Evangelio. Pero como cree que sabe, cuando tú dices, oye, es que Jesucristo, ¿qué me vas a contar a mí? Hemos perdido esa capacidad de lo que significaba en el mundo antiguo la novedad que era Cristo. San Pablo siempre habla de una vida nueva, es decir, porque para el mundo aquel, cuando irrumpió el cristianismo, eso de hablar del amor universal, tal, eso era algo rarísimo, era algo extraordinario, y así lo captaba la gente. La gente dice, estos tienen una propuesta muy interesante de vida. Yo creo que tenemos que recuperar esa novedad. Por eso también el Papa muchas veces habla de Cristo no envejece, habla de recuperar la frescura del Evangelio, de abrir nuevos caminos. Yo creo que eso es interesante. Eso que dicen los hebreos, la carta de los hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Nosotros tenemos que recuperar eso, esa capacidad de anunciar a Jesucristo como algo nuevo, de comunicar todo lo que significa la novedad de ser cristiano, en contraste con toda esta sociedad en la que vivimos y que tiene otros valores que nosotros respetamos, pero nosotros vivimos de otra manera. Respecto al contenido de nuestra propuesta, yo subrayo 3 cosas. Uno, que es fundamental recuperar a la persona de Jesucristo como núcleo de la fe. El Papa Francisco habla del primer anuncio, del querigma, como algo fundamental. Hay que repetir, dice muchas veces, Jesucristo te ama, dio su vida para salvarte, ahora está vivo a tu lado para iluminarte, para fortalecerte, para liberarte. Y esto es un anuncio constante. El objetivo de nuestro anuncio es llevar al hombre al encuentro con Cristo. He dicho antes que lo fundamental es la experiencia de encuentro con Cristo. Hay que ayudar a los hombres a vivir ese encuentro. La fe cristiana es una relación de vida con alguien. Es la adhesión y una decisión libre de seguir a una persona. En el directorio para catequesis que se publicó en plena pandemia, hace un año, se dice que evangelizar no significa ocupar un territorio, sino despertar procesos espirituales en la vida de las personas. Eso es fundamental, despertar ese proceso que lleva al encuentro con Cristo. En segundo lugar, hay que ir al corazón del Evangelio. El mensaje cristiano no se puede confundir con elementos que son secundarios. Y mirad, eso pasa cada día, cada día. Hay que volver al origen, al centro. El concilio hablaba de jerarquía de verdades. Yo hace 3 años vine justamente aquí a Málaga a una jornada de teología fundamental a hablar de este tema, de la jerarquía de verdades, que no vamos a hacer ahora aquí pero es decir, hay elementos centrales en nuestra fe y eso es fundamental. Y hay otros elementos que no tienen la misma importancia y no podemos estar, y hay que concentrarse en lo esencial, porque lo esencial hace comprensible lo otro, si no lo otro queda incomprensible. Igual que un tercer elemento, creo que también es fundamental, presentar el cristianismo como gracia, como gracia. A veces, sin quererlo, convertimos el cristianismo en una religión más, con ritos, doctrinas, normas, y con ello oscurecemos lo original del cristianismo. El cristianismo, sobre todo, gracia, la sorpresa de Dios que se ha puesto del lado de la criatura. Por eso, el Papa Francisco dice que el principio de la primacía de la gracia ha de ser un faro que ilumine de modo permanente nuestras reflexiones sobre la evangelización. Este principio es fundamental. La predicación moral cristiana no es una ética estoica, ni una ascesis, no es un catálogo de pecados y de errores. Es un anuncio del amor gratuito de Dios. Y si perdemos esto, perdemos... dice el Papa, todo el edificio de la moral de la Iglesia corre el peligro de caer, de ser como un castillo de naipes que se cae. Cuarto, hombres, proponer la fe, ser hombres y mujeres que viven y contagian su fe. Claro, para proponer la fe, lo primero, lo más necesario son hombres que de verdad la vivan y la contagien.
que vivan esa vida nueva. Lo que atrajo a aquellos primeros romanos y griegos no fueron largos discursos ni sermones huecos, sino el testimonio transformador de los cristianos, que vivían con profundidad el amor, que gozaban de su fe, que transmitían una esperanza muy fuerte a aquellos hombres y que daban sentido a la vida. Yo creo que eso tenemos que recuperarlo los cristianos. Los cristianos tenemos todo eso, tenemos una gran esperanza, tenemos una capacidad de amar y tenemos que anunciar a Cristo así, con nuestra vida. Eso Papa Pablo VI decía, que lo que busca el mundo no son tanto maestros como testigos. Y Papa Francisco dice también, le gusta repetir mucho una frase de San Francisco de Asís que decía, predica en todo momento y cuando sea necesario usa las palabras. Pero predica con tu vida, con tu vida, es lo primero. La alegría de vivir la fe, yo creo que eso convence. El pequeño gesto de cariño a una persona, a un anciano, a un enfermo, dar de comer a un enfermo, eso. O la apuesta decidida por la fraternidad, eso es importante. Personas que vivan así y lo contagien. El Papa habla de contagiar la fe se contagia, prende en el otro. Se transmite por contacto de persona a persona, como una llama encende a otra llama. Y por último, junto a esto hacen falta comunidades vivas que sean signo de Cristo. Hemos dicho que esa fe no se puede vivir sin la comunidad, y por eso juntamente con esa persona que testimonia, hace falta la comunidad que sea signo de Cristo. La Iglesia no tiene otro motivo de ser, sino ser signo, icono, parábola de Cristo. Cada comunidad cristiana tiene la misión de hacer resplandecer el signo de Cristo. Eso requiere renovar nuestras parroquias, renovar nuestras comunidades, hacerlas crecer en la vivencia de Cristo y del Evangelio. Necesitamos comunidades vivas, en las que todos se sientan corresponsables de la misión, lo cual exige salir del anonimato, revitalizar la vivencia de la comunión. Necesitamos comunidades cálidas, abiertas, acogedoras. Nadie debe sentirse excluido en la Iglesia. Comunidades abiertas, deseosas de irradiar a Cristo, alegres, libres, fraternas, comprometidas. Papa Francisco habla de oasis de misericordia. Nuestras parroquias tienen que ser oasis de misericordia, lugares del perdón, que hagan posible la fraternidad. No debe preocuparnos que en medio de esta sociedad plural los cristianos seamos relativamente pocos, o que nuestras comunidades sean pequeñas o modestas. Seguramente la crisis actual de fe conducirá a una iglesia más pequeña, quizás también más purificada. Seguramente no podrá mantener muchas de las estructuras que ha creado. Nos desprenderemos de muchas cosas. No pasa nada. Lo importante es la fidelidad a Cristo. Será una iglesia más pobre y más simple. Quizá entonces sea más significativa para el mundo. Lo esencial siempre será lo mismo, que es vivir en profundidad nuestra fe, ser hombres y mujeres de Dios, que lo comunican desde su propia pobreza. El Papa Benedicto hablaba de minorías creativas. Hablaba de que la Iglesia del futuro sería una minoría, pero podría transformar la sociedad. Es una idea de Toynbee, un sociólogo, que hablaba de que hay minorías que son capaces de cambiar una sociedad. Como fue aquella minoría primera en los primeros tiempos. Los cristianos no eran nada en un vasto imperio romano, pero fueron capaces de transformar aquella cultura. Nosotros creemos que tenemos una gran riqueza y tenemos una tradición extraordinaria. Podemos ser una minoría transformadora. Tengo por aquí la frase del Papa Benedicto que dice: normalmente son las minorías creativas las que determinan el futuro, y en este sentido la Iglesia Católica se ha de comprender como una minoría creativa que tiene una herencia de valores que no son algo del pasado, sino una realidad muy viva y actual. Es decir, en medio de este pluralismo en que nos sentimos con tanta diversidad, nosotros podemos ser una
una minoría creativa. Y hace un mes el Papa Francisco comentaba esta frase de Benedicto y decía que había sido clarividente y que tenía razón, y decía, no son los números, es evangelizar. La alegría de la Iglesia es evangelizar. Y el verdadero problema no es que seamos pocos, sino que la Iglesia evangelice. Por tanto, no nos cansemos ni nos desanimemos, porque tenemos un tesoro inmenso que tenemos que comunicar. Como veis, ya concluyo, mi invitación ha sido pues, a ser cristiano en una sociedad plural sin nostalgia del pasado. No echamos de menos. Vivimos en esta sociedad muy plural, y en esta sociedad nosotros tenemos que transmitir y vivir una profunda experiencia de fe para poder transmitirla a los demás y hacer nuestra aportación desde nuestra pobreza a esta sociedad. La situación de los cristianos en la sociedad ha cambiado. Estamos diciendo adiós a una época de cristiandad y a nosotros nos toca redescubrir el cristianismo en esta nueva época plural. Y voy a acabar con una frase de un sacerdote ortodoxo, que era el padre Alexander Men, un sacerdote que fue asesinado por la KGB, ya al final de la época del comunismo. Este es el final de la frase, pero voy a decirla toda, porque es muy sugerente. Él dice, solo hombres limitados pueden pensar que el cristianismo ha llegado a su plenitud, que se constituyó por completo en el siglo IV, o según otros en el siglo XIII o en otros momentos. En realidad, el cristianismo solo ha dado sus primeros pasos. Unos pasos tímidos en la historia de la humanidad. Muchas palabras de Cristo siguen siendo aún incomprensibles para nosotros. La historia del cristianismo no ha hecho más que empezar. Todo lo que se hizo bien en el pasado, lo que ahora llamamos historia del cristianismo, no es más que el conjunto de intentos, unos desacertados y otros frustrados, de aplicarlo. ¿Sí? 20 siglos no es nada. El cristianismo está para empezar, está para estrenar. Y a nosotros nos toca vivirlo ahora en nuestro tiempo. Muchas gracias. Pues muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias, don Francisco, por esta reflexión, esta conferencia, donde, al menos a mí, lo que me llega o ha transmitido, fundamentalmente es... ¿Se escucha? Se escucha regular, ¿no? Claro. Sí, decía que le daba las gracias por esta conferencia, en la que al menos yo, lo que me ha llegado ha sido fuerza, ha sido ilusión, ha sido ganas, ha sido también no solamente ganas, ¿no? o ilusión, sino el deseo profundo de vivir y al mismo tiempo de proponer la fe en Jesucristo en este momento que nos toca vivir. Yo le agradezco en nombre de todos los que hoy estamos aquí presentes sus palabras, especialmente también aquellos que lo organizan. Para cerrar este momento me gustaría dejarle la palabra a don José Sánchez, que es el coordinador de estas conferencias, este ciclo de conferencias, donde nos han marcado a todos nosotros, a vosotros que estáis aquí en Marbella y a nosotros que venimos de Málaga o vienen de Solsona. Vamos a dejarle la palabra. Bueno, esto no estaba en el guión. Yo quiero en primer lugar dar las gracias a Monseñor Francisco Conesa, porque me ha hecho vivir pues mis primeros años de estudios de teología, pero además con una fuerza y con una profundidad que me ha hecho un bien enorme. En particular, cuando termina el Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI escribe una bellísima carta que me la ha recordado don Francisco en toda su ponencia. Es decir, la Iglesia podía haber reunido en concilio para condenar, para juzgar, para dar una colleja a un mundo complicado como el que la Iglesia estaba viviendo. Digo, pero no fue eso. Y dice el Papa, ha habido una corriente de ternura, de comprensión. A eso somos convocados. El Papa habla
de la revolución de la ternura. Y yo creo que estamos muy necesitados. Yo os invito a que nos apuntemos a esa revolución, a que la hagamos. Somos muy obedientes, pero cuando nos conviene, que seamos obedientes al Papa y aceptemos formar parte de esa revolución de la ternura. Y hemos vivido estos días, estas 5 ponencias, con esta sobresaliente con la que hemos terminado. Hemos tenido también el encuentro por la libertad, por la paz, por la alegría, con los niños y los jóvenes en el Jardín de la Represa, en el Parque de la Represa, también esta tarde, y no ha quedado la tercera pata, porque era imposible ya en este momento meterla, que es también un diálogo, que es la música. Entonces, somos convocados 17 de junio, 8:30 de la tarde, en la Parroquia de la Encarnación, a un encuentro con la música, la escolanía, el piano y el órgano del Sol Mayor. Gracias de corazón. Y gracias a vosotros. Tampoco esto hubiera sido posible sin estos sacerdotes amigos que nos han facilitado el entrar en contacto con los ponentes. Son ellos profesores del Centro Teológico Diocesano de Málaga, y que bueno, pues una alegría tener ese centro y tenerlos a ellos. Y cómo no, un lugar tan atrio de los gentiles como es la Sociedad Cultural y Recreativa Casino de Marbella, que tan generosamente nos ha abierto las puertas para que pudiéramos tener un encuentro, en la persona de José y en la persona de Diego y de toda la Junta Directiva y de todos los miembros del casino, que han dejado de ver los toros en pantalla grande para escuchar, digamos, estas reflexiones todo a lo largo de esta semana. Gracias de corazón. Muy bien. Bueno, pues nada, queda clausurado, invitando y lanzando un órdago a que, si es posible, tengamos este segundo Cultura de Encuentro y animaros a todas las autoridades que estamos aquí eclesiásticas a que sea posible, dando las gracias igualmente a los diferentes hermanos mayores de la Hermandad de Pasión y de Gloria que han estado presentes durante todo este ciclo junto con los miembros de su Junta Directiva. Igualmente gracias a Andalucía Digital, Inmaculada de Juan Carlos, que han estado los 5 días con nosotros para que hagan llegar estas magníficas ponencias al resto de ciudadanos, ya no solamente de Marbella, sino del mundo, porque gracias al canal de YouTube se verá en todo el mundo. Y cómo no, también a la delegada presidenta del Colegio de Abogados de Marbella, muchas gracias por acompañarnos, así como al presidente del Rotary Club. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, y lo dicho, os convocamos al segundo encuentro, que seguro que tendrá lugar en breve. Muchas gracias a todos.